Como tercera parte del tema de regulación, embalses y aprovechamientos energéticos, vamos a ver un resumen con otra mirada de las dos primeras partes que ya hemos presentado. Los temas a tratar siguen siendo los mismos de siempre y nosotros acá podemos analizar que si tenemos una serie de caudales hidrológicos dados por la naturaleza en un lugar simbólico cualquiera, que podemos ver una variación sinusoidal con un módulo de 1 en forma bastante simplificada. Podríamos plantear que el caudal módulo es el área debajo de la curva sinusoidal, que equivale a un rectángulo de altura 1 metro cúbico por segundo y longitud 12 meses. Bueno, a la derecha es el caudal objetivo que uno quiere, ese caudal que queremos sacar en una determinada sección donde se hizo el aforo. Vemos que tiene una variación sinusoidal distinta, contraria a la del río. Se saca menos o se requiere o se demanda menos agua cuando el río aporta más, y el máximo de demanda se da cuando el río no trae agua, que es el mes 9, y también tiene un módulo de 1. Quiere decir de alguna forma que el volumen de agua demandado es exactamente igual al volumen de agua que aporta el río disponible. Y el reservorio lo que es, en definitiva, es una caja negra que está tomando una serie de caudales y lo transforma en otra. Esa transformación se hace dentro del reservorio y es donde se almacenan o se guardan o se toman los diferentes volúmenes o esas variaciones de volúmenes en cada intervalo de tiempo. Por supuesto que es muy fácil analizarlo en forma como integrales, o sea, dado que el volumen que trae el río de la disponibilidad y el volumen de la demanda van a ser iguales. Quiere decir que la integral de los caudales ingresantes en el tiempo va a ser exactamente igual a la demanda o a la integral de los caudales salientes en el tiempo. Entonces, lo que tenemos que garantizar siempre es que yo no puedo sacar más agua de la disponible. Pero el concepto es el volumen total de agua en un ciclo, o en varios ciclos, en toda una serie. Las diferencias de cómo son las demandas frente a las disponibilidades hace que uno tenga que pensar en almacenar agua en los momentos que yo no necesito tanta agua, o la sociedad no necesita tanta agua, no demanda tanta agua y el aporte es suficiente y superior para poder disponerla en un periodo de tiempo inverso, de manera tal de poder garantizar que a lo largo de toda la serie de tiempo que queremos analizar, dispongamos de ese volumen demandado. Bueno, nosotros podemos analizar que esas variaciones de volumen pueden asumirse como la integral en la diferencia entre el caudal que ingresa y el caudal que sale. El caudal que sale, que está puesto como una función del tiempo, puede ser constante o puede ser variable. Entonces, esta variación de volumen acumulada a lo largo del tiempo puede tener un resultado como el que vemos en el gráfico de abajo. Es un caso muy particular donde el total del volumen disponible coincide con el total del volumen demandado. ¿Por qué sabemos eso? Porque empieza en un valor y termina exactamente en el mismo valor el volumen, quiere decir que a lo largo del tiempo se compensa. Por otro lado, podemos analizar que
al principio el río trae más agua que la que necesito, entonces esas variaciones de volumen se van acumulando en forma positiva y a partir de un momento la demanda supera al aporte que trae el río y es necesario disponer de lo almacenado, de lo guardado, de lo retenido en dicho embalse que oficia de reservorio. Bueno, tiene varias cuestiones muy particulares. Uno puede analizar en el caso de abajo, con el eje de las ordenadas a la izquierda de caudales, y vemos la variación de caudales en azul, en línea punteada, y en línea de puntos. Y en línea de punto y raya vemos el caudal saliente constante igual a 1 metro cúbico por segundo. Es fácil observar que el volumen demandado y el volumen disponible es exactamente igual a lo largo de 12 meses, aunque existe una variación de cómo es la demanda y cómo es la disponibilidad de agua a lo largo del tiempo. Si analizamos para cada intervalo de tiempo, podemos observar que en los primeros meses el río aporta más agua que la que necesito. Esto es válido hasta este momento, que es el momento que más diferencia tengo positiva. Quiere decir que en este punto se me va a dar un punto de inflexión. Acá la curva creciente de caudales acumulados, o volúmenes acumulados, perdón, que lo vemos en las ordenadas de la derecha, que empieza en 0, es un valor arbitrario. Bueno, genera un punto de inflexión. A partir de este punto también el río trae más agua que la que necesito, pero cada vez menos, por eso la curvatura cambia. Hasta este momento, hasta este punto, donde la demanda iguala a la disponibilidad. Por eso tengo acá un punto de máximo. Obviamente, si uno analiza la variación de volumen en el tiempo, según ese integral, en este caso sería igual a 0. A partir de este momento me falta agua, cada vez, a medida que pasa el tiempo, cada vez me falta más agua, hasta este momento que es el máximo déficit, perdón, es la máxima diferencia negativa, después me sigue faltando agua, pero cada vez menos. Hasta este momento donde ya nuevamente la demanda y la disponibilidad se igualan. Entonces, en este tiempo, nuevamente tendría acá un punto de inflexión, tendría curvaturas de este tipo. Bueno, esto no es otra cosa que hacer una integral de una curva frente a otra. Bueno, estas características acá muy sencillas de analizar en estos periodos de tiempo, cuando uno tiene series de 40, 50 años, a veces cuesta analizarlas. Lo único que tenemos muy seguro en este caso es que como el volumen inicial y el volumen final son iguales, quiere decir que el total del volumen que en algún momento era excedente, luego fue necesitado. La compensación de volúmenes fue absoluta. No siempre sucede eso, muchas veces uno demanda menos agua que la que se necesita, uno demanda menos agua que la que trae el río, entonces uno podría tener una demanda de este tipo, menor. Quiere decir que si en una curva de caudales el área debajo de la curva es un volumen de agua, quiere decir que el volumen de agua que trae el río es mayor que el volumen de agua, que sería el rectángulo debajo de la línea roja. Entonces, es como que el río trae el total del volumen que necesito y un plus. Entonces, yo ya no tengo que empezar en un valor determinado, ya tengo una diferencia, podría ponerlo acá, de cualquier forma, mirando siempre los valores en este punto, ¿no?
Quiere decir que podría empezar con un valor mayor o puedo empezar desde el mismo valor, es una constante, un punto que me interesa, pero lo que sí tengo es que si antes me sobraba esto, ahora me está sobrando más. Y en este punto, ¿no?, se me vuelve a dar la máxima diferencia, antes sobraba esto, ahora sobra más, y en este punto, antes se me daba el máximo, y ahora el máximo se me va a dar en este punto. Quiere decir que si lo hacemos en verde, ahora me va a sobrar cada vez más agua, desde el punto de vista antrópico, por cierto, me sobra agua. En este punto se me va a dar el punto de inflexión, así que hasta acá llegó con una curvatura así. A partir de acá sigue subiendo. Nada más que ahora el máximo se me va a dar por acá. Y ahora me va a empezar a faltar. Pero me va a faltar menos de lo que me faltaba antes. Entonces no va a ser tan fuerte la demanda, la caída. Vamos a tener valores que van bajando. Nuevamente, el máximo déficit o la máxima diferencia negativa se me va a dar en este punto. El punto de inflexión va a seguir siendo el mismo. Acá la curvatura viene así. Y a partir de acá me va a empezar a faltar agua. Me va a seguir faltando agua hasta este punto, que voy a tener un mínimo. Y a partir de este punto ahora me va a empezar a sobrar agua, así que va a empezar a subir. Quiere decir que si antes yo podía decir que esta diferencia era el volumen que yo tenía que almacenar en el embalse cuando me sobraba agua, desde mi punto de vista de la demanda. Ahora, lo que yo tengo que almacenar es un volumen más chico. ¿Por qué? Porque justamente mi demanda es menor. ¿En cuánto? Y esta diferencia. Ahora yo esta diferencia, yo no la demando, con lo cual no la tengo que almacenar en el embalse y tendría que ser una diferencia en volúmenes igual a la diferencia entre entre este valor y este valor de volumen. Acuérdense que como este gráfico acá es la integral de este, acá yo mido en ordenadas el volumen y acá el volumen se mide en áreas. Pero esos son procesos de las integraciones gráficas. Pero bueno, son muy importantes para el análisis y comprender el porqué. Si yo hubiese tenido ahora como caso una demanda muy bajita, mínima, acá en este caso como el valor mínimo de caudal es 0, no lo puedo tomar, pero supongamos que mi demanda hubiese sido esta, el máximo déficit en volumen iba a ser solamente este. Yo hubiese tenido que solamente almacenar esto, cuando en el momento que sobra agua, lo tengo que almacenar esto, para tenerlo disponible justamente en este periodo de tiempo que es cuando me falta. Entonces, si yo voy a hacer el mismo análisis que hacía antes, voy a tener que en este punto, voy a tener un punto de inflexión, antes tenía el máximo acá, después cambió por acá, ahora ese máximo lo voy a tener por acá, y la curva va a ser mucho mayor, va a crecer mucho más, va a seguir creciendo, ¿hasta cuándo? A ver si puedo mover esta. ¿Hasta cuándo? Y hasta un punto por acá, ¿no? Entonces acá voy a tener el máximo, a partir de acá va a bajar, el máximo momento que baja es este, entonces acá tengo el máximo, empieza a bajar, hace un punto de inflexión, en este momento ya se dispone el volumen total y a partir de este momento empieza a sobrar agua, así que nuevamente acá estaría el mínimo y a partir de acá vuelve a sobrar agua. Entonces el volumen que yo debiera almacenar o tener almacenado en el embalse para garantizar el 100% del tiempo satisfacer la demanda sería este, que por supuesto es mucho menor.
Quiere decir que cuando la demanda es menor y la hidrología sigue siendo la misma, lo que yo tengo que almacenar cada vez es menor porque mis faltantes son menores. Desde el punto de vista antrópico, uno puede decir me sobra agua, cosa que, por cierto, no es así, pero ese agua hay que dejarla pasar, no se la almacena porque sí. Bueno, entonces de esta forma se puede determinar cuál es la capacidad reguladora, el volumen de operación o el volumen de regulación que yo tengo que tener disponible en el embalse para justamente retener las aguas que en el futuro me van a ser necesarias, porque la hidrología no las va a proveer, para pasar de una garantía natural del X% a una garantía del 100%. A veces ese caudal de demanda, el caudal módulo, si bien no es el 50% del tiempo, pero podrá llegar a ser, en la mayoría de los casos, garantía, pongamos, entre el 40 y el 60%. Hay casos que ha sido menor, pero no importa, digo, quiero regular el módulo, necesito disponer en todo el volumen de agua, quiere decir que mientras que sobra agua la tengo que almacenar para poder disponerla después cuando no la tengo. Entonces paso de una garantía del 30, 40, 50, 60% al 100%. Y ese es el objeto de los embalses reguladores, en función de el volumen que yo tengo que garantizar para satisfacer una demanda. Esas integrales se pueden analizar como series discretas, yo puedo tener series de tiempo, con datos diarios, con datos medios mensuales, y quiere decir entonces que el caudal que ingresaría o que pasa por una sección de estudio, originalmente estación de aforo, después pongo una presa, el agua que llega al embalse va a ser el promedio entre el volumen de agua que ingresa en 2 periodos sucesivos de tiempo, o sea, sería un promedio del caudal que ingresa en un tiempo t-1 t dividido 2, el caudal saliente es el caudal en función de la demanda, y el volumen va a ser justamente esta diferencia de caudales por el diferencial de tiempo. Por cierto, si yo paso de un mes como valor de delta de t a un segundo, prácticamente estoy haciendo una integral, estoy teniendo un límite a 0. Pero, bueno, los valores tomando diferenciales de tiempo de un día dan muy precisos. Hay otras variables imponderables que generalmente introducen mucho más error que ese valor, como por ejemplo suponer que lo que pasó en el pasado se va a repetir exactamente igual en el futuro, cosa que no es cierto, y hay que analizar también que el hecho de generar un embalse produce evaporaciones, infiltraciones, pérdidas de otro tipo, precipitaciones en el embalse, que bueno, también hay que considerar. Entonces, alguna pequeña variación va a haber. Bueno, nuevamente haciendo esas series de tiempo y analizando estas variaciones de volúmenes, cuando yo las integro a lo largo del tiempo y las acumulo, voy a tener la curva de volúmenes acumulados. Quiere decir que el volumen que voy a disponer en el embalse en un determinado día o periodo I va a ser el volumen que tenía al inicio del día, que coincide con el final del día anterior, más la variación de volumen que se da en ese mismo día o en ese mismo intervalo de tiempo. Y se busca entonces el máximo déficit que se me va a producir. Acuérdense que todas las series hidrológicas son series de tiempo y yo tengo que tener anticipadamente disponible un volumen de agua que después me va a faltar. Yo no puedo guardar agua en el futuro para usarla en el pasado. Acá el movimiento en el tiempo siempre es positivo. Puedo guardar el pasado para utilizarla en el futuro, no a la inversa. Y esta aclaración, por más obvia que parezca, es porque este mismo proceso se utiliza, por ejemplo, para las integraciones de volúmenes de suelos en los caminos, conocida como curva de Brunner, y ustedes pueden ir de una progresiva menor a una progresiva mayor, o de la progresiva mayor a la progresiva menor para disponer los volúmenes de suelo. Acá el tiempo no, el tiempo es siempre unidireccional. Bueno, dicho esto, lo que podemos hacer entonces es analizar distintos
datos hidrológicos, distintas series de caudales salientes, y con una simple hoja de cálculo se puede poner todos los caudales que llegan, la propuesta de demanda, nuevamente digo, constante variable, se toma el intervalo de tiempo y se calculan los volúmenes que entran en forma positiva, negativa, y se busca el máximo déficit. Bueno, eso dará una idea del tamaño de la obra de regulación. Después hay que ver la topografía, hay que ver el lugar, hay que ver dónde se instala, y ese volumen se traducirá en niveles de embalse para poder determinar cuál será la altura de las obras, esa oferta que hablábamos en la primera clase, y a partir de ahí poder determinar no solamente la satisfacción de la demanda, sino que realizando una oferta, realizando una obra con la capacidad suficiente, podríamos garantizar que el 100% del tiempo se podría satisfacer la demanda tal cual fue concebida. Esto sí y solo sí es válido si el volumen de agua demandado es menor o igual al volumen de agua disponible por el río. Quiere decir, en definitiva, que yo no puedo sacar más agua que la que trae el río. Se puede utilizar todo, prácticamente el 100% de ese volumen. En algún momento parte va a estar embalsado, parte va a ser utilizado y parte va a ser erogado desde el embalse para satisfacer un momento de déficit. Cuando los valores o los volúmenes de agua necesarios por la demanda sean menores al volumen total que trae el río, yo sé que el tamaño de la obra va a ser menor, pudiendo ser hasta casi cero si estamos hablando con caudales objetivos iguales o menores al caudal mínimo. Bueno, ese es un ejercicio para que ustedes lo piensen, y cómo sería la curva de volúmenes acumulados. Bueno, pues lo que hay que hacer es tomar una topografía, planimetrar, sacar cuáles son las áreas para distintas curvas de nivel, haciendo los planos de acotadas. Una vez que tenemos las áreas para distintas cotas, se van integrando y se calcula el volumen entre sucesivas curvas de nivel, e integrado dará una relación entre los niveles del embalse posible y los volúmenes acumulados desde el fondo hasta determinada cota. También se puede hacer una curva de las áreas, cómo va creciendo el área del embalse a medida que es más alta la presa. Y una vez hecha esa curva, que relaciona el nivel con el volumen, definimos, según el objetivo de la obra, podemos definir algunos de los niveles. Por lo general definimos el nivel mínimo, un nivel que garantice que los sedimentos nunca tapen las tomas, que se obtenga el total de sedimentación posible, que se garantice que no entre aire a las conducciones para garantizar los caudales erogados, etcétera, etcétera. Hay muchos temas de pérdidas locales y otras cuestiones, y se define el nivel mínimo. A partir del nivel mínimo se puede obtener por la curva nivel-volumen el volumen mínimo, y entre el nivel mínimo y el volumen mínimo, a partir de ese punto, fijamos cuál es la capacidad reguladora, que la encontramos de un cálculo, y a partir de ese valor podemos definir cómo es el nivel máximo. Quiere decir que en la cota mínima del embalse, donde hacemos el cierre, donde colocamos la presa, para distintos niveles, si hacemos el trabajo de planimetrar áreas, calcular volúmenes e integrarlos, vamos a encontrar curvas que son de este tipo. Entonces, una vez que definimos el nivel mínimo, que será este,
podemos determinar cuál sería el volumen que quedaría almacenado por debajo de este nivel mínimo. A ese valor le sumamos la capacidad reguladora o el volumen operativo, que es ese valor en volumen que necesitamos disponer en el embalse para guardar agua, para satisfacer los faltantes, llegamos a un volumen máximo, y con el volumen máximo, haciendo el camino inverso, podemos determinar cuál será el nivel máximo que tenga que tener el embalse. Este es un trabajo bastante sencillo, fácil de hacer, laborioso, pero hoy con mucha topografía radar y aprovechando que la zona de ubicación de las presas, por lo general no hay mucha vegetación, es fácil asumir que las cotas que uno lee disponibles en la topografía sean exactamente las cotas del terreno natural. Bueno, entonces, una vez que uno define el nivel máximo y el nivel mínimo, uno pretende que los niveles varíen entre esos dos valores. Hay algunas consideraciones a hacer con respecto al nivel máximo, al nivel mínimo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que uno pretende tener una garantía absoluta en la demanda, satisfacción de la demanda del 100%. Quiere decir que si uno calcula el volumen necesario de almacenamiento de agua en el embalse, entonces quiere decir que a lo largo de la vida útil de la obra los niveles van a variar entre ese mínimo y el máximo conforme el río traiga más volumen o traiga menos volumen que el demandado. Si el caudal objetivo, el caudal que uno pretende satisfacer y sacar del curso es menor al módulo, va a haber un sobrante de agua, va a haber un excedente que lo tendré que dejar pasar por encima de un vertedero, por ejemplo, y entonces estaríamos analizando situaciones en que el nivel del reservorio podría llegar a ser superior al nivel máximo del embalse. Junto a toda el agua que necesito, viene más agua y la dejo pasar. Y por lo general se la deja pasar o por una toma o un vertedero directamente. Los mayores problemas vienen asociados a cuando los niveles del reservorio tienden a ser menores que el mínimo. Porque acá ya tenemos algún problema. O el volumen de la demanda cambió y es mayor, o lo que es común en estos casos, en estos cálculos, es haberse equivocado y encontrar que el tamaño de la obra que uno previó no alcanza. A veces es profeso que no alcanza. Hay veces que yo no puedo hacer la obra que necesito, del tamaño que necesito, porque es incompatible económicamente. Entonces, bueno, en algún momento no puedo guardar toda el agua que necesito y quiere decir que en algún momento va a faltar. Por supuesto, estamos hablando de casos, por ejemplo, para riego o para la industria. No como consumo, conceptualmente no es para un consumo de agua potable. Y a veces no es tan dramático, porque cuando yo tengo situaciones en que no puedo aportar el total del agua que necesito, de cualquier forma estoy aportando agua. No todo lo que necesito, pero en parte sí. Entonces, bueno, estas fallas que se darían en el sistema son cuestiones a tener en cuenta y analizarlas y hacer un minucioso análisis de qué es lo que sucede. Pero por lo general uno pretende que, en líneas generales, calcula una obra, determina un volumen o capacidad de regulación, fija el nivel mínimo, determina el nivel máximo para satisfacer algún volumen de agua demandado, y a lo largo de la vida útil de la obra el nivel variará entre esos dos niveles. Y
cálculo sencillo, en una tabla Excel, en una columna ponemos los caudales de la serie hidrológica, después los caudales salientes, se hacen las variaciones de caudales, se toma el intervalo de tiempo. Por lo general, cuando es día, siempre es 24 horas y multiplicado por la cantidad de segundos del día. Cuando es mensual, hay que tener en cuenta que los meses tienen distintos días, cantidad de días, y eso es necesario considerar. Bueno, tomamos el volumen asociado a un inicio de tiempo, le calculamos la variación de volumen, y después lo que podemos ir determinando son los niveles que tiene o que tendría el embalse en función de esa curva nivel-volumen, o bueno, también está asociado al área. El único tema es decir, bueno, pues en esas modelaciones, y cuando ya lo llevamos específicamente acotados a un nivel máximo y a un nivel mínimo, cuando ya estoy en el nivel máximo y no quiero superar el nivel máximo, quiero mantenerme en el nivel máximo, y lo que yo necesito es poco y lo que el río trae es mucho, la única condición o la única forma de lograr que el nivel se me mantenga constante es que el volumen ingresante y el volumen saliente sea el mismo. Pero si yo lo que necesito es menor a lo que me trae el río, quiere decir que la diferencia la tengo que sacar por otro lado. Y es lo que veníamos hablando, por ejemplo, de que la diferencia pase por encima de un vertedero. Tomo lo que necesito, la garantía la estoy cumpliendo y el excedente lo paso por otro lado. De esa forma, el nivel se me mantiene en el nivel máximo, se me mantiene en el nivel constante, o sea, el delta de Q es igual a 0, o el delta de volumen es igual a 0. El mismo caso, si miro la parte izquierda, el cálculo del mínimo, si yo estoy en el nivel mínimo, necesito sacar agua, y lo que trae el río es menor, el nivel va a tender a bajar. Y es una condición que yo no acepto. El nivel es mínimo y por tal motivo se definió de esa forma. Entonces, para mantener el nivel constante en el tiempo y que no baje, lo que saco de volumen tiene que ser igual a lo que entra. Quiere decir que el caudal que saco es igual al caudal que entra, pero no satisface lo que yo necesito. No satisface la demanda. Entonces, todo el periodo de tiempo durante el cual yo saco menos agua de la que necesito se define como falla. Y el nivel va a quedar constante en el nivel mínimo porque justamente solo saco lo que trae el río, que es menor a lo que necesito, por eso es falla, pero al sacar lo mismo de lo que trae el río, el nivel se mantiene constante porque la diferencia de volúmenes es igual a 0. Entonces, por lo general, los tiempos de falla se determinan, también los tiempos de excedentes, o por lo general se dicen caudales secundarios, o cuando hablemos de energía o potencias secundarias. Y en estas curvas discretas, por lo general, el procedimiento de cálculo es una regla de 3 simple, en un intervalo de tiempo prefijado, será un día, un mes, según el delta de t considerado, y dejaremos que el nivel, que por ejemplo en el caso del mínimo, el gráfico de la izquierda, tengo que el intervalo de tiempo anterior y menos 1, estoy por encima del mínimo. Si hago la cuenta de mi demanda, al final del intervalo, al final de ese día o de ese mes, terminaría por debajo del nivel mínimo, cosa inadmisible. Quiere decir que permito que durante un intervalo de tiempo el nivel llegue hasta el mínimo y a partir de ese momento solo voy a sacar lo que ingresa para que ese nivel se me mantenga constante. Quiere decir que el movimiento del embalse en este caso será de este tipo. Baja hasta este punto y a partir de este punto se me mantiene constante. Quiere decir que desde acá para la izquierda el caudal objetivo es el que yo estoy sacando del embalse y a partir de este momento el caudal que sale es igual al caudal que entra, que es menor a mis necesidades. Pero de esa forma garantizo que el nivel no siga bajando. Por eso este periodo se lo define como periodo de falla. Acá el caudal que saco
caudal saliente es el caudal objetivo. Pero como es mayor a lo que el río trae durante este lapso de tiempo, el nivel tiende a bajar porque el delta de volumen es negativo. Bueno, por analogía pasa lo mismo cuando analizamos caudales mayores al necesario y estoy cerca del nivel máximo. El nivel empieza a subir hasta un punto. A partir de este punto yo no quiero que suba más. Entonces, por un lado saco el objetivo, la demanda, y por el otro lado tengo que sacar el excedente. Será por un vertedero o también puede ser por otra toma. No necesariamente te hagas el vertedero. Y si fuera para energía, puedo poner más turbinas y generar esa energía. Y si no puedo generar energía, o no tengo, porque no tengo turbinas, o porque nadie la compra, las dejaré pasar por otro lado, si fuera necesario. Y entonces, cuando estoy satisfaciendo, estoy garantizando el 100% del tiempo cumplir con esa demanda, y los cálculos fueron muy bien hechos, encontraré que parto con un nivel inicial del embalse, que equivale a hablar de un volumen inicial del embalse. Hay un periodo que sobra agua, sobra más, sobra menos, pero sobra agua, crece de una forma, en algún momento hay un déficit, baja, después sigue sobrando, hasta que llega un máximo. Quiere decir que el último día o el último segundo de ese intervalo de tiempo, si fue el mes o fue el día, llegué a este punto. Y a partir de este punto, la demanda es mayor a lo que trae el río, baja hasta este punto, que ese intervalo de tiempo, el último segundo del día, termina abajo, y al día siguiente ya el río, según los datos históricos, a partir de este tiempo el río trae más agua y termina en un nivel final que es exactamente igual y coincide con el nivel inicial del embalse. Quiere decir que el volumen asociado a la diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo, que se definió como el volumen de regulación o capacidad reguladora, satisface completamente en un 100% la demanda, quiere decir que yo obtuve una garantía del 100%. Un sistema natural que no podía satisfacer la demanda el 100% del tiempo, sí en volumen, pero no en caudales, la transformé en una garantía del 100% del tiempo. Cuando mi caudal objetivo es menor al módulo, quiere decir que yo puedo hacer una obra lo suficientemente grande, pero más chica que la anterior, y el excedente se va. Entonces puedo ver que en ese caso puedo bajar el nivel máximo, también podría subir al nivel mínimo si fuera el caso. Empiezo con un nivel inicial igual al final, quiere decir que me sobra, falta, me sobra, y a partir de este momento me sobra agua, más agua de la que necesito, pero justamente como el volumen que yo voy a demandar es menor al volumen que me trae el río, esa diferencia en algún momento pasa por un vertedero, ¿eh? El nivel máximo se mantiene en el nivel máximo, entonces me está diciendo claramente que hay agua que está pasando por encima del vertedero, y a partir de acá baja, llega al mínimo, está un instante, el tiempo que está en el nivel mínimo es cero, por decirlo de alguna manera, y a partir de ese momento sube y se vuelve a completar el ciclo, porque el volumen inicial y final es el mismo, que equivale a hablar de niveles, según esa ley, nivel-volumen. Bueno, acá cuando decíamos necesito tener una capacidad reguladora, un volumen de regulación para garantizar el 100% del tiempo una demanda, es muy válido, pero bueno, tiene un costo. Y hay veces se puede decir qué pasa si en vez de entregar el 100% de la demanda, entrego un 95% del tiempo esa demanda. Bueno, tendríamos que ver de qué tamaño sería la obra, cuánto más chica sería la obra y cuál sería la diferencia en costos. A veces se justifica, a veces no se justifica. Y también, nuevamente, dependerá del objetivo, si es para la industria, si es para regar o si es para otro tipo de demanda como puede ser el agua potable. Lo que sí tenemos claro es que la sumatoria de la garantía más la falla tiene que sumar el 100%.
Y las curvas de duración que habíamos visto, que eran esas curvas monótonas decrecientes, que cuando las series de tiempo eran muy largas, el eje de las abscisas terminaba siendo infinito, bueno, la puedo llevar a duración, decir que 12 meses o 120 meses o la cantidad de longitud del registro que tenga equivalga al 100% del tiempo y puedo pasar a una curva en forma porcentual. Siempre el área debajo de la curva, caudal tiempo, es un volumen, cambian las unidades de ese volumen, pero bueno, su construcción no es compleja, es laboriosa. Entonces, cuando uno tiene un determinado caudal objetivo, como es X1, yo veo que en un curso natural, ese caudal lo tengo disponible el 53% del tiempo. Quiere decir que a lo largo del año, el 53% del tiempo voy a tener ese caudal o caudales superiores. Pero va a haber un 47% del tiempo que yo no voy a poder disponer de esos caudales. Estos caudales, si mi objetivo fuera este, supongamos que esto es el caudal módulo, en este momento no voy a poder tener este volumen de agua. Lo que sí sé que el río trae más agua, o a lo sumo igual, a la que necesito. Quiere decir que si este agua yo no la dejo pasar y la retengo y la almaceno, podría satisfacer una demanda al 100% del tiempo. Bueno, desde el punto de vista de las curvas de nivel, de las curvas de duración, esto es muy interesante. Quiere decir que uno puede con una obra de regulación mejorar la garantía natural de un curso de agua, pudiéndola llevar hasta el 100% según dos cosas. Primero, que el volumen de agua sea igual o menor al volumen de agua que trae el río. Punto 1, fundamental. Y el segundo punto, que no deja de ser menor, es que uno haga la obra del tamaño suficiente. Haga una obra tal que entre el nivel máximo y el mínimo obtenga la capacidad reguladora. Si no le doy ese tamaño a la obra, la hago más chica, no voy a poder almacenar parte del agua que luego voy a necesitar. Y esos son los motivos por los cuales a veces uno tiene falla, ¿no? Entonces la falla no es que falló el sistema, la falla es decir que no todos los días, no todos los meses puedo dar garantías de disponer del volumen de agua. La curva de duración, en definitiva, es una curva monótona, decreciente, da mucha información, sobre todo el tema de las garantías, es muy fácil observar acá el tema de las garantías y las fallas. Tiene el inconveniente que la disponibilidad de agua no está indicada en qué momento se da. Yo no sé si corresponde a los picos de verano, a los picos dados por lluvias, etc. Bueno, hecha la curva de duración, ya la habíamos estado mostrando, y podemos obtener para distintos caudales las garantías que tiene. Fíjense que el caudal mínimo, que en este caso es 5, siempre es igualado o superado. En rigor debiera ser superado. Entonces siempre 5 tiene una garantía del 100%. Si yo tuviera que sacar 4 metros cúbicos por segundo, no tengo que hacer ningún tipo de obra de regulación, hago la salvedad porque alguna obra hay que hacer, alguna toma, algún pequeño azud hay que hacer, pero como regulación no me hace falta obra porque la naturaleza me garantiza disponer el 100% del tiempo esos caudales. Caudales muy cercanos al módulo van a tener garantías cada vez menores. Acá uno podría suponer que 20 sería el módulo porque la garantía es muy parecida al 50%, y en muchos casos puede ser, pero no es una ciencia exacta, eso no es así. Hay muchos ríos que las curvas de duración tienen formatos de este tipo, ¿no? Entonces el caudal módulo por ahí termina teniendo una garantía del 30%. No es una ley escrita eso, pero por lo general en este caso daría muy cercano al 50%. Y
Y bueno, entonces cuando el caudal objetivo es menor al caudal módulo, quiere decir que no utilizo todo el agua, hago la obra del tamaño justo, del tamaño necesario, entonces miro los caudales que salen y la gran parte del tiempo voy a sacar el caudal objetivo y en algún momento del tiempo voy a sacar un adicional que será por encima del vertedero o será por otro lado, será un excedente. Fíjense que el área debajo de esta curva negra de duración es un volumen que, obviamente, si sobra agua es porque no la necesitaba, este caudal no es el módulo. Y se puede observar que estoy durante un periodo de tiempo en lo que se definía de tiempo de generación o de caudales secundarios. Eso lo miro por un lado. Entonces, mirando esto, yo me doy cuenta que estoy regulando un caudal menor al módulo. La condición a verificarse es que no tengo falla. Si hubiese tenido falla, no necesariamente hubiese llegado a la misma conclusión. Entonces, el volumen de regulación, este que está acá indicado como B1, me está diciendo que puedo satisfacer el 100% del tiempo el caudal objetivo y que además sobra agua. Entonces la curva de duración de los caudales de salida será de este tipo. En este caso particular, yo puedo ver que en algún momento sobra agua, pero en algún momento falta agua. Entonces el problema es el caudal objetivo, el volumen que yo necesito sacar, ¿es mayor o menor al volumen que me trae el río? ¿Hice bien esa cuenta o no? Y en segundo lugar, tendría que ver si la obra es más chica a lo que yo necesitaba. Entonces, cuando hago la curva de duración de los caudales salientes, yo puedo ver acá que en particular el volumen de agua que dejo pasar por encima del vertedero a lo largo del tiempo, como esta está ordenada, pudo haber sido en sucesivos momentos. Acá, como lo que está marcando es el nivel máximo normal, todo se dio en un solo momento. Pero la comparación a hacer, haya sido una o varias veces que hubiese estado en el máximo, es si este volumen es mayor, menor o igual a este volumen. Simplemente observando en forma gráfica estos valores, yo veo que el volumen que sobró es mayor al volumen que faltó. Entonces, mi conclusión es que, el caudal demandado es menor al módulo. El caudal demandado es menor al módulo. Quiere decir que el volumen que trae el río es mayor al volumen que yo necesito. Pero ¿qué pasa? La obra la hice chica. La obra no le di el tamaño necesario. Este volumen de regulación 2 es menor al que yo tenía previsto, o al que yo necesitaba. Quiere decir que cuando tuve que almacenar agua, no tenía capacidad y el agua desbordó y se fue por un vertedero. Ergo, en consecuencia, cuando la necesité a ese agua, no la tuve. Lo lógico hubiese sido tener una curva de duración como la que habíamos visto en la filmina anterior, que es una curva donde me sobra parte del agua y después tengo una garantía del 100%. Estos valores son iguales, ¿no? Quiere decir que esto que me falta es porque no lo pude almacenar cuando debía almacenar. Y eso es una consecuencia de hacer una obra más chica a lo necesario. Bueno, también se puede aplicar a otros objetivos, otro tipo de aprovechamientos. En el caso de energía, como yo digo, uno dice almacena un volumen de agua, sí, claro, pero como yo lo que necesito es el producto caudal por salto, lo que lo tengo que ver cuando el objetivo es potencia, es que es el producto del caudal por salto. Entonces no es lo mismo almacenar un volumen a una determinada altura, podría ser parecido a almacenar un volumen más chico en una altura mayor o almacenar un volumen más grande en una altura menor. En definitiva, más que volumen, lo que voy a analizar yo son caudales, porque es lo que yo voy a necesitar en cada momento.
Entonces, como característica, por lo general, cuando yo hablo de potencia, lo que voy a conceptualmente almacenar es una energía. Me dirán, ¿es volumen? Sí, es volumen por salto. La potencia y en el tiempo será energía. Punto 1. Desde el punto de vista de la ecuación de Bernoulli, será el salto es la energía por unidad de peso, por peso. Punto 2. Veníamos diciendo que yo definía un nivel mínimo y sacaba el nivel máximo según la capacidad reguladora, donde el objetivo era un volumen de agua o un caudal. Ahora el objetivo es una potencia. Al ser una potencia y tener en cuenta el salto, lo que uno va a definir es, en primer lugar, es cuál es el salto máximo que le puedo dar a la presa. Pueden ser varios análisis, distintos saltos máximos, pero planteo uno. Y lo que voy a buscar es cuál es el nivel mínimo que me va a maximizar la generación de esta potencia. Vuelvo a lo que dije hace un minuto atrás. Yo, para generar un determinado paquete de energía o una determinada potencia, puedo pensar en que voy a tener o un volumen chico a mucha altura o un volumen grande a baja altura. Entonces, según la altura que yo le dé a la presa, el volumen chico a mucha altura implicará hacer que el nivel mínimo esté más cerca del máximo. O podré tener, que si la diferencia es muy grande, podré tener un volumen grande a baja altura. Ese concepto, que es muy particular, a mí me va a permitir determinar cuáles son los caudales demandados. Entonces, yo me voy a plantear una potencia, objetivo. Me voy a plantear un nivel inicial del embalse. Te voy a decir que el embalse empieza en este nivel del embalse, determinado cualquiera. Quiere decir que de alguna forma, este salto útil, yo lo voy a poder conocer. Conozco el salto, conozco el peso específico del agua, conozco el rendimiento de las máquinas. Este valor lo propuse, para mí, en este momento de cálculo es dato, lo propuse y lo voy a verificar. Y lo que tengo que hacer es determinar cuál es el caudal que tengo que hacer pasar por las turbinas. ¿Cuál es el caudal que tengo que turbinar? ¿Cuál es el caudal de salida? Ese caudal de salida, transformado a caudal, lo compararé con el caudal de entrada, haré la variación de caudales, por el intervalo de tiempo me dará una variación de volumen, y analizaré qué pasa con los niveles del embalse. Y ahí podré determinar que en algún momento el nivel irá subiendo, si lo que trae el río es mayor a lo que se turbina, o podré ir bajando si lo que trae el río es menor a lo que se turbina. De esa forma llegaré a un nivel máximo, a un nivel mínimo, pero siempre satisfaciendo la condición de la potencia objetivo. Quiere decir que estos caudales van a ser variables, ya no es un caudal constante, es variable, y esa variación está en función del salto que tenga para cada intervalo de tiempo. A mayor salto, necesito turbinar menos agua. Un poco lo que habíamos dicho, un volumen chico, alto en el embalse. Cuando el salto es chico, este valor es chico, la potencia sigue siendo un objetivo constante, el caudal a turbinar es más grande. Bueno, esto tiene varias interpretaciones que lo veremos un poco más con la práctica, pero bueno, yo puedo probar distintos niveles mínimos y analizar las garantías. Uno cuando genera energía tiene que dar una garantía porque uno la va a vender en un sistema. Y cuando uno va al mercado eléctrico mayorista, le dice, esta central va a generar tal energía con tal potencia. Y los muchachos te van a decir, dígame cómo sé yo que usted va a cumplir con esa garantía. Y uno muestra estas metodologías de cálculo un poquito más rigurosas, pero conceptualmente son las mismas ecuaciones que se tienen en cuenta. Entonces, analizando la ecuación de continuidad, a mí me van a decir que me aceptan que haya falla,
que el sistema tenga una falla hidrológica, que en realidad no es hidrológica, el sistema tiene sus propios problemas, caída de líneas de tensión, problemas de distribución de los servicios. En las ciudades a más de una vuelta a uno se le ha cortado la energía eléctrica y la central puede generar, pero nadie la consume, o una parte del país no lo consume, entonces hay una falla que se acepta. Uno la modela como si fuera un problema hidrológico, pero en realidad el problema es del sistema completo. Y por otro lado habrá excedentes de agua según los niveles que tenga el embalse. Acá hay que pensar que cuanto más alto está el embalse, porque lo que saco es menos de lo que necesito. Y cuanto más alto está, necesito menos. Entonces, siempre hay una tendencia a subir. El problema es cuando estoy abajo. Cuando estoy cerca del nivel mínimo, porque cuanto menor es el nivel, necesito sacar cada vez más agua para las turbinas, y si estoy abajo es porque el río trae poca agua, así que se aceleraría o hay una tendencia a bajar inmediatamente el nivel. Entonces, estar cerca de los niveles máximo y mínimo es bastante crítico, y si el nivel mínimo es muy bajo, los caudales a turbinar deberían ser muy grandes. Y hay veces que las crecidas de los ríos no permitirían hacer que suba, entonces es una situación prácticamente imposible de resolver. Entonces uno fija una determinada garantía en la generación de energía. Y esa garantía, por lo general, es del 5%, la falla es del 5%, la garantía es del 95%. Entonces, esa potencia objetivo que yo me planteo, le voy a exigir que además tenga una garantía del 95% y que el nivel final que vaya a tener el embalse coincida con el nivel inicial. ¿Por qué? Porque las condiciones de borde tienen que ser iguales. La energía almacenada en el embalse al inicio y al final del periodo tiene que ser la misma, si no, o consumí de más o de menos de la energía almacenada en el embalse, en forma de volumen de agua. Entonces, ese caudal objetivo propuesto, esa potencia objetiva propuesta, se le va a exigir además que tenga una garantía del 95% y que las condiciones iniciales y finales también sean coincidentes. Y entonces vamos a tener curvas de duración de potencia, donde yo tengo mi potencia objetivo, pero a esta garantía propuesta le voy a pedir que la garantía sea del 95%. ¿Cómo la llevo al 95%? Hay dos caminos para hacer este estudio. El nivel máximo del embalse se mantiene y voy variando los niveles mínimos. Lo voy subiendo, lo voy bajando. Una de las condiciones va a ser que el mínimo coincida con el máximo. Me va a generar poca energía con garantía del 95%. ¿Por qué? Porque prácticamente si no sobra agua está en falla. Entonces siempre voy a dejar pasar agua, voy a utilizar mucha altura, nivel máximo, pero siempre los caudales muy cercanos al mínimo del río. Si el nivel del embalse, el nivel mínimo del embalse lo llevo muy abajo, solamente va a subir desde el mínimo, que solamente sube del mínimo cuando vienen muy crecidas y crecidas importantes. ¿Y por qué dejo que vaya al mínimo? Bueno, porque acepto un 5% de falla, entonces en algún momento tiene que llegar al mínimo. Para que pueda subir en algún momento con una crecida, de alguna forma le estoy diciendo que la potencia sea baja. Si la potencia es grande, va a estar mucho tiempo en el mínimo, entonces la falla va a ser muy grande y no va a ser la potencia en función de los objetivos que yo me planteo. Quiere decir que si no es el máximo y no es un mínimo muy bajo, habrá un nivel mínimo intermedio del embalse que me maximiza la generación de energía. Ese volumen chico a una gran altura que mencioné cuando empezamos con el tema de potencia, es justamente cuantificar qué era ese volumen chico. Cuando la potencia objetivo tiene esa garantía del 95%, se la define como potencia firme.
Pero bueno, también hay otras cuestiones, hay otros embalses que por lo general son para retardar crecidas. Generalmente lo que uno busca es tener un caudal pico de entrada. Esto no es una serie histórica, sino son todos los picos tomados. Y el embalse, esa caja negra puesta en principio, lo que tiene que hacer es un efecto laminador. ¿Eh? El mismo volumen de agua, sacarlo con un pico menor, aunque sea por un tiempo mucho mayor. Entonces, si acá una crecida dura, por decir algo, 12 horas o 12 días, esto durará un mes, 30 días, pero el pico será menor. Esa diferencia de volumen se almacena en el embalse, este embalse se dimensiona para absorber ese volumen que es necesario regular. Por lo general, si esto es un orificio, la ley del orificio es que el caudal que sale por el orificio es función de un coeficiente de descarga y del área del orificio, y es función también del salto. A mayor altura, mayor caudal. Teorema de Torricelli, la velocidad es raíz de 2GH, ¿no? Acá falta también considerar la velocidad. Y la velocidad es la raíz de 2GH. A mayor altura, mayor velocidad, mayor caudal de salida. Y uno lo que pretende es obtener algo de este tipo, ¿no? Entonces, este volumen se tiene que almacenar dentro de este embalse para lograr esta bendita atenuación pretendida. Bueno, por lo general, cuando los embalses son multipropósito, uno genera energía, da abastecimiento de agua, uno tiene que calcular esos volúmenes en función de las sucesivas demandas, y además tiene que tener previsto que es necesario hacer algún tipo de regulación, atenuar una crecida. Atenuar una crecida no siempre implica tener un orificio. Hay veces que uno puede llegar a decir, bueno, yo lo que voy a hacer es poner un vertedero. Entonces, cuando estoy en el nivel máximo, si el nivel sube, parte del agua pasa por encima del vertedero. Entonces tendré un caudal de salida por una toma, por un orificio, y puedo llegar a tener un caudal de salida por un vertedero. Y esto es muy común que se le exija a las presas, a los embalses multipropósitos. Una de sus funciones es atenuar crecida. Y eso puede ser concebido a través de o un vertedero radio fijo o la colocación de compuertas. Bueno, a partir de los conceptos de continuidad y de análisis básicos, en planillas de Excel, diferenciales de tiempo, de un día por lo general, se pueden hacer muchos estudios, se resuelven los problemas, se ajustan rendimiento de turbinas según salto, según caudal, pero son todos los análisis válidos para un abastecimiento de agua, tamaño de una cisterna, de un tanque de agua, lo que hiciera falta. Lo que es fundamental es trabajar con las consignas operativas, combinarlas con las consignas de vinculación que hemos visto y hacer los estudios, y a partir de los caudales demandados y en función de los caudales disponibles y a su vez de los volúmenes demandados y los volúmenes disponibles, determinar la capacidad de regulación, la capacidad que tienen que tener los embalses, sea para abastecimiento de agua, sea para generación de energía, y analizar cómo cambian las garantías, desde las garantías naturales de los ríos hasta una garantía del 100%, si se pudiera cumplir, o aceptar algún tipo de falla y hacer un análisis de cómo varía la oferta, cómo se satisface la demanda, cuáles son las garantías y las fallas admisibles. Bueno, con este punto damos por terminado el tema de regulación.